Su nombre era Clementine Barnabette, pero pasaría a los anales de la infamia como la asesina vudú debido a haber sido una asesina en masa, no simplemente de personas, sino de familias enteras. Ella no era una homicida cualquiera, sino una mujer que liquidaba a todas sus víctimas mediante rituales vudú. Al momento de su detención y juicio, la señorita Barnabette confesó haber matado a casi 40 personas en sus macabros y siniestros rituales. Aunque fue condenada tan solo por un crimen, el problema de todo esto es que los registros de la época en que ella vivió indican que esas 40 personas que ella alegó haber asesinado por medio de su magia, de hecho existieron y murieron todas en circunstancias inexplicables. Su nombre sigue plagando de pesadillas a los habitantes del sur de los Estados Unidos, siendo ya parte de su folclore. El problema es que se trata de folclore basado en una asesina serial. Clementine nació en 1894 en San Martinville, Luisiana. Tenía 3 hermanos y, por lo que se sabe, todos ellos fueron abusados sexualmente por el padre desde la más tierna infancia. Este abuso los llevó a mudarse a Lafayette hacia el año 1909. Durante los años 1911 y 1912, al menos 12 familias fueron brutalmente asesinadas en sus casas por la noche con un hacha de leñador con la cual los cráneos de cada una de las víctimas fue fracturado y hecho añicos. El primero en ser arrestado fue el padre de Clementine, el Raymond Barnabette, a quien se le acusó formalmente de haber asesinado a las 4 personas que componían una familia de apellido Andrews en el año 1911. Fueron sus propios hijos y víctimas, Clementine y su hermano Zephyrine, quienes testificaron contra él en el juicio, diciendo que su padre, el señor Barnabette, había regresado a la casa bañado en sangre y riendo de buen humor, jactándose de haber asesinado a una familia entera de manera brutal y atroz. El testimonio de los hijos fue horrendo, pero quizá por ser demasiado horrendo sonó extraño, por lo cual los abogados del señor Raymond, al presentar una apelación, tuvieron éxito. En espera de un nuevo juicio, Raymond Barnabette permaneció encerrado en prisión, pero en noviembre del mismo año ocurrieron otros crímenes similares. Los Randall, así como sus 4 hijos, fueron bestialmente asesinados de la misma forma en que habían asesinado a los Andrews, a hachazos. El modus operandi había sido idéntico, así que esta vez era evidente que Raymond no había tenido nada que ver, pues él estaba en la cárcel. En ese momento la mirada de los investigadores se volvió sobre la joven Clementine, la hija del que hubiera sido principal sospechoso. Después de todo, ella vivía cerca de los asesinatos. Para McHenry, se encontró sangre en la cerca de su casa y en la ropa sucia de la joven cuando registraron su dormitorio. Pero lo que parecía un asesinato perpetrado por esta joven para incriminar al padre y sacárselo de encima, se enredaría más. Estando Clementine y su hermano bajo custodia, los brutales crímenes continuaron llevándose a cabo. Las puertas de las casas eran forzadas y familias enteras eran masacradas a golpes de hacha como si fueran leña, especialmente con golpes en los cráneos que aparecían, en todos los casos,
desechos. Era la oleada de un increíblemente brutal asesino serial o asesinos seriales en una época anterior a que el término asesino serial fuera usado. A pesar del hallazgo de la sangre en Clementine en sus ropas, se estaba dudando ya de la participación de ella y de su hermano. Eso no evitó, sin embargo, un hecho tan increíble como bizarro. Clementine abrió su boca y asombró a todos, confesando nada menos que 35 asesinatos. Pero surgía la pregunta, ¿por qué lo había hecho? Aquí es donde ella comentó que estaba vinculada a la llamada Iglesia del Sacrificio, una rama extrema de la Congregación de la Iglesia Santa de Cristo, una secta extraña y ya de por sí peligrosa de la zona de Lake Charles en Luisiana. Pero por muy piadosos y cristianos que fueran los nombres de estas congregaciones, lo cierto es que de piedad y cristianismo tenían muy poco. Eran auténticos templos vudú que operaban en las sombras y que realizaban sacrificios humanos y asesinatos a distancia. Clementine contó que la sacerdotisa de la Iglesia del Sacrificio le había dado a ella y a sus amigos algo llamado bolsas de conjuro, las cuales supuestamente le dotarían de poderes más allá de lo imaginable. Cuando recibió su bolsa de conjuro, Clementine confesó entonces que decidió cometer su primer asesinato para comprobar la veracidad de las afirmaciones de su líder sacerdotisa. Sin embargo, el testimonio de Clementine Barnabet era confuso, según consta en los registros de la época. En algunas declaraciones, afirmaba haber actuado acompañada de acólitos de la secta y en otras ocasiones afirmaba haber actuado sola. Nombró, eso sí, una larga lista de cómplices. Las horrendas muertes eran reales. Allí estaban, y lo más extraño es que algunas eran inexplicables. Si esto sucediera hoy, no veríamos el fin ni en los noticieros ni en redes sociales. Por algo, este es uno de aquellos pocos casos históricos de asesinato serial sin resolver. Y en este caso fue masivo. Por ejemplo, en varios de los casos, la puerta de las casas de las familias que fueron víctimas fueron encontradas cerradas por el lado de adentro. ¿Cómo era posible que la asesina, una adolescente, hubiera entrado, ejecutado a todos y salido sin forzar la puerta? Clementine tenía una respuesta. Ella aseguraba tener el poder de desmaterializarse y aparecer en medio de la oscuridad dentro de la casa que eligiera. Luego tomaba el hacha de cortar leña de al lado de la estufa de cada hogar y procedía a sacrificar a todos los integrantes de la familia a una entidad llamada Damballa, una deidad vudú muy poderosa. Si eres aficionado a las películas de horror, recordarás que Damballa es la misma entidad que utiliza Charles Lee Ray, nombre real del personaje Chucky, para poder transportar su alma a otros cuerpos y o recipientes. El creador de Chucky, Don Mancini, al estudiar un libro de brujería vudú real, se topó con el nombre Damballa y decidió usarlo para su historia. Según las creencias de la Iglesia del Sacrificio, Damballa es el señor de las sombras y es capaz de dar a sus fieles la capacidad de cambiar de cuerpo. Así, según las declaraciones de Clementine Barnabet, ella se escabullía por las noches y tomaba el hacha más cercana para destrozar salvajemente los cráneos de sus víctimas, ofreciéndolos a Damballa.
Los hechos inexplicables de este caso están perfectamente archivados en los registros jurídicos del estado de Luisiana. He aquí un dato curioso. La secta a la que pertenecía Clementine, Iglesia del Sacrificio, existe hasta el día de hoy, y si bien no se la ha podido relacionar a otros crímenes a lo largo de la historia, sus creencias vudú mezcladas con cristianismo son bastante extrañas, y todos quienes los conocen dicen que son una secta increíblemente peligrosa. En el año 1912, Clementine Barnabet fue sentenciada a cadena perpetua, a pudrirse en la cárcel. Era increíble porque fue sentenciada a semejante pena sin saber a ciencia cierta si ella siquiera había sido la autora de los asesinatos, por lo cual el juez y el jurado le creyeron, en verdad creían que ella era una poderosa bruja vudú, y durante el juicio temblaban de miedo. En el año 1913 sucedería algo tan extraño que quedaría en los registros de la historia penitenciaria como el único caso registrado de poderes sobrenaturales por parte de un recluso, o al menos así quedó escrito. Clementine fue encerrada en su celda, pero en la mañana, sin boquete alguno, sin puerta forzada, ni nada que pudiese explicar por dónde había salido, había escapado. Cuando fue capturada poco después y consultada por cómo lo había conseguido, Clementine simplemente contestó a las autoridades: se los dije, desaparezco y aparezco donde lo deseo. Insisto, este caso es real. ¿Cómo Clementine escapó de su celda? La explicación lógica es que la ayudaron en prisión, pero lógicamente no la pudo haber ayudado otro recluso, sino un guardia de seguridad. De hecho, no un simple guardia, alguien con el poder de abrir la puerta y sacarla de la cárcel. Pero, ¿cómo? Sea cual haya sido la auténtica respuesta, este caso sigue siendo increíble. Este tema fue sonado en la época y despertó la curiosidad incluso de la ciencia y de la medicina debido a los poderes que ella parecía manifestar. Hoy, con cámaras y sensores, quizá otra hubiera sido la historia, pero en aquel entonces esto ocurrió tal como te lo cuento. Clementine fue sometida a una operación quirúrgica la cual se creía la curaría de sus impulsos violentos y la privaría de sus poderes, pues tales eran las creencias de aquel entonces en Luisiana. Tras la operación en agosto de 1923, sería liberada y puesta a prueba. A esta operación se le llama lobotomía y en aquel entonces era usada para este tipo de casos. Sin embargo, aquí ocurriría la última y más increíble cosa que se puede decir de este caso. Tras esa lobotomía, cuando fue soltada para ser puesta a prueba, Clementine Barnabet desapareció por completo y no se tuvo más conocimiento de su paradero. Ocurrieron 37 muertes. Los asesinatos del hacha en Luisiana fueron tan atroces que aún hoy, más de 100 años después, existe la costumbre de no dejar nunca un hacha cerca de la chimenea. Muchos cultos vudú que tienen registro en el FBI como grupos de extrema peligrosidad rinden homenaje a la bruja Clementine Barnabet como si fuera una deidad. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba y también tu comentario. A veces, la mejor parte del video es esa, leerte a ti.
La ambientación musical ha sido cortesía del talentoso Repulsive. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.